Alma Jefferson despertó aquel martes de agosto como lo había hecho durante más de 70 años, con los pies en el suelo antes incluso de que el sol terminara de nacer. A los 77 años, su cuerpo ya cargaba el peso de décadas trabajando en casas ajenas, criando hijos sola y sobreviviendo en un país que nunca la vio como igual, pero su mente permanecía afilada como siempre. Se puso el vestido floreado azul que había comprado en una liquidación 3 años atrás. Aún estaba bueno, aún servía, aún la hacía sentir bonita cuando se miraba en el espejo manchado del baño. Tomó la bolsa de cuero sintético, contó los billetes arrugados que guardaba en el compartimento con cierre, y salió de casa con su bastón de madera oscura que Marcus había traído de uno de sus viajes militares. Era día de feria, y Alma se empeñaba en elegir personalmente las frutas que compraría. Tenía manos expertas para identificar qué mango estaba en su punto, qué piña estaba dulce, qué plátano duraría más en la fruteira. No confiaba en entregas ni en mercados grandes. Prefería a los feriantes que la conocían por su nombre, que guardaban las mejores piezas cuando la veían llegar, que preguntaban por Marcus con orgullo genuino. El barrio donde vivía desde hacía casi 4 décadas era sencillo, pero ella conocía a cada vecino, a cada niño que jugaba en la calle, cada historia que las casas antiguas guardaban. Aquella mañana, caminando despacio por la acera irregular, con el vestido balanceándose suavemente en el viento tibio, Alma no imaginaba que aquel sería el día en que toda la dignidad que construyó a lo largo de 77 años sería atacada de la forma más brutal y cobarde posible. La feria quedaba a apenas 4 cuadras de casa, pero para Alma era una caminata que exigía planificación y paciencia. Cada bordillo era un obstáculo a superar, cada agujero en la acera una trampa para quien dependía de un bastón para mantener el equilibrio y la dignidad al caminar. Conocía cada metro de aquel trayecto como conocía las líneas de su propia mano. La casa amarilla donde vivía doña Rosa, que siempre saludaba desde la ventana con una sonrisa cálida. El taller mecánico de don Antonio, que gritaba un «Buenos días, doña Alma», siempre que la veía pasar, deteniéndose en lo que estaba haciendo para saludarla adecuadamente. La panadería que hacía el pan más sabroso de la región, donde a veces se detenía a comprar 2 panecillos cuando el dinero permitía un pequeño lujo. Aquella mañana, el calor ya prometía ser intenso aún siendo temprano, y el vestido se pegaba ligeramente a la espalda. Alma se detuvo 2 veces en la sombra para recuperar el aliento. No era prisa. A los 77 años había aprendido que la prisa ya no combinaba con su ritmo natural. Era prudencia, era cuidado consigo misma. Cuando dobló la esquina de la calle de las Flores, ya podía ver los puestos coloridos de la feria montándose, los feriantes organizando sus mercancías con el cariño de quien conoce cada producto, el movimiento alegre y familiar que siempre calentaba su corazón. Estaba a menos de 100 metros de su destino cuando vio el vehículo policial estacionado justo enfrente de la entrada de la feria como una sombra amenazadora cortando la alegría matinal del lugar. 2 policías blancos, uno más joven con cara de pocos amigos y otro mayor con barriga prominente, conversaban apoyados en el capó del carro, observando el movimiento de la feria con aquella mirada que Alma conocía demasiado bien. La mirada de quien ve sospechosos en lugar de personas, de quien busca problemas donde no existen. Aminoró aún más el paso, no por miedo, sino por un instinto desarrollado a lo largo de 77 años de vida en un país que le enseñó a ser cautelosa. Trató de pasar desapercibida manteniendo los ojos bajos, concentrada solo en llegar hasta el puesto de don Juan, que siempre separaba las mejores naranjas para ella. Pero cuando estaba a apenas algunos metros de la entrada de la feria, oyó la voz áspera del policía más joven gritando en su dirección. «¡Usted! ¡Deténgase donde está!».
El tono era agresivo, innecesariamente hostil para una situación que no tenía nada de sospechosa. Alma se detuvo, confundida, mirando alrededor para asegurarse de que era con ella con quien estaban hablando. No había nadie más cerca. El policía mayor se apartó del carro y comenzó a caminar hacia ella, con esa caminata arrogante de quien tiene un arma en la cintura y cree que eso le da derecho a intimidar a cualquier persona. ¿A dónde cree que va con tanta prisa?, preguntó, aun sabiendo que Alma caminaba despacio, claramente sin prisa alguna. La pregunta no tenía sentido, pero el tono dejaba claro que no estaban interesados en lógica. «Voy a la feria a comprar frutas», respondió Alma con voz calmada, tratando de mantener la dignidad, aun sintiendo que algo estaba muy mal en aquella abordaje. Mostró la bolsa pequeña que llevaba, como si necesitara probar que sus intenciones eran completamente inocentes. El policía más joven también se acercó, y ahora estaba rodeada por los dos, como si fuera una criminal peligrosa, en lugar de una señora de 77 años haciendo compras en la feria del barrio. «¿Frutas? ¿Y con qué dinero?», preguntó el mayor, con una sonrisa cruel en el rostro. «Una negra vieja como usted no tiene dinero para comprar nada. Debe estar yendo allá a robar». Las palabras salieron de su boca con una naturalidad aterradora, como si fuera normal acusar a una persona anciana de robo sin evidencia alguna, como si el color de piel de Alma fuera prueba suficiente de culpabilidad. Sintió la sangre subiéndosele a la cabeza, pero mantuvo la calma. Sabía que cualquier reacción podía empeorar la situación. «Tengo mi dinero aquí en la bolsa. Trabajé toda la vida», dijo, tratando de abrir la bolsa para mostrar los billetes que había contado en casa. Pero el policía más joven le pegó en la mano, haciendo que la bolsa volara a algunos metros de distancia. «No toque nada. Está tratando de ocultar algo». Lo absurdo de la situación era gritante. Dos hombres armados, uniformados, abusando de la autoridad para humillar a una anciana que solo quería comprar frutas. Algunos feriantes comenzaron a observar desde lejos, pero nadie se acercó. El miedo era palpable en el aire. La situación escaló rápidamente de humillación a violencia física cuando el policía mayor, aparentemente frustrado porque Alma no demostraba el miedo que él esperaba, decidió que las palabras no eran suficientes. «Dese la vuelta y ponga las manos en la cabeza», ordenó como si fuera una criminal peligrosa. Alma trató de explicar que solo iba a la feria, que vivía en el barrio desde hacía décadas, que todos la conocían, pero sus palabras fueron interrumpidas por un empujón violento que la hizo tambalear. El bastón se le escapó de la mano y cayó al suelo con un ruido seco. Sin el apoyo, luchó por mantener el equilibrio, pero el policía más joven la empujó nuevamente, esta vez contra el capó caliente del vehículo. El metal quemó a través del tejido fino del vestido, marcando su piel delicada. «Quédese quieta, su negra sucia», murmuró el mayor, presionando la espalda de ella contra el carro con fuerza innecesaria. Alma sintió el vestido rasgarse a la altura del hombro cuando él apretó el puño en el tejido. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, no solo por el dolor físico, sino por la humillación profunda de ser tratada como basura a los 77 años, frente a personas que la conocían y respetaban. El policía más joven pisó el bastón a propósito, partiendo la madera por la mitad. Era pura maldad, sadismo gratuito dirigido a una mujer que no ofrecía resistencia alguna. Algunos transeúntes se detuvieron a observar la escena. Muchos sacaron celulares para filmar, pero nadie intervino. Era como si estuvieran viendo un espectáculo degradante, consumiendo la humillación de una anciana como entretenimiento. Alma podía oír susurros, comentarios bajos, el sonido de los celulares grabando, pero ninguna voz se alzó en su defensa. El silencio cómplice de la multitud dolía casi tanto como los empujones e insultos. Su rostro estaba presionado contra el metal caliente del vehículo.
y sentía el sabor de sangre en la boca donde se había mordido la lengua durante el primer empujón. El policía mayor revolvió su bolsa en el suelo, esparciendo las pocas cosas que llevaba: los billetes arrugados, algunos caramelos de menta, un pañuelo bordado, la cédula de identidad vieja. «Mira nada más lo que tenemos aquí», dijo, tomando el dinero. «¿De dónde sacó esto una vieja como usted? Debe habérselo robado a alguien». La acusación era absurda. Eran apenas algunos billetes pequeños, lo suficiente para comprar frutas, nada que justificara sospecha alguna. Pero para aquellos hombres, la existencia de Alma por sí sola era sospechosa. El hecho de que estuviera respirando, de atreverse a ocupar espacio en el mundo, parecía molestarlos profundamente. Cuando trató de hablar nuevamente, explicar que el dinero era suyo, fruto de años trabajando como doméstica, el policía más joven le dio una cachetada en la parte de atrás de la cabeza. «Cállese la boca, mentirosa». La violencia física se intensificó cuando Alma, en un momento de desesperación e indignación, trató de enderezarse y recuperar un poco de la dignidad que estaba siendo destrozada ante decenas de ojos. «Por favor, no hice nada malo», dijo con la voz quebrada, tratando de limpiar la sangre que goteaba de la comisura de la boca. Este intento de defenderse fue interpretado por los policías como resistencia, y la reacción fue inmediata y brutal. El policía mayor agarró su brazo con tanta fuerza que sintió algo crujir en el hombro, un dolor agudo que se extendió como fuego por todo el brazo. «Resistiendo arresto ahora, vagabunda», gritó, torciendo el brazo hacia atrás de una forma que hizo gritar de dolor a Alma. El sonido de su grito cortó el aire de la mañana como una cuchilla, un sonido que debería haber movilizado a cualquier persona con un mínimo de humanidad, pero que solo sirvió para alimentar aún más la crueldad de los dos hombres. El policía más joven se rió, una risa seca, sin humor, cargada de desprecio, y le dio un puñetazo en el estómago. Alma se dobló sobre sí misma, luchando por respirar, sintiendo como si sus pulmones hubieran olvidado cómo funcionar. El vestido floreado, que había elegido con tanto cariño aquella mañana, ahora estaba rasgado, sucio de sangre y polvo, una metáfora perfecta de cómo su dignidad estaba siendo destrozada. Sus piernas fallaron y cayó de rodillas en el asfalto caliente, las manos arañando el suelo mientras trataba de apoyarse. El dolor físico era intenso, pero la humillación era peor. Ser reducida a esta condición a los 77 años, frente a vecinos y conocidos, era una violencia que iba mucho más allá de las heridas visibles. Los feriantes observaban desde lejos, algunos llorando, otros con expresiones de horror, pero todos paralizados por el miedo de que la misma violencia pudiera dirigirse hacia ellos. Fue en ese momento de total desesperación, con el rostro sucio de lágrimas y sangre, que Alma se acordó del teléfono que estaba en el bolsillo interno del vestido. Con movimientos temblorosos y cuidadosos para no llamar la atención de los policías, logró alcanzar el aparato pequeño y sencillo que Marcus había insistido en que siempre llevara. «Para emergencias, mamá», siempre decía, «nunca se sabe cuándo puedes necesitarlo». Sus manos temblaban tanto que casi se le cayó el teléfono, pero logró marcar el número que se sabía de memoria. Del otro lado de la línea, la voz familiar y cariñosa de Marcus respondió al segundo timbre. «Hola, mamá, ¿todo bien? Es temprano para que estés llamando». Su voz estaba relajada. Probablemente estaba tomando café antes de comenzar otro día de trabajo en la base militar. Alma trató de hablar, pero solo logró sollozar. Los policías aún discutían entre sí sobre qué hacer con ella, aparentemente decidiendo si valdría la pena llevarla a la comisaría o si podrían simplemente irse después de haberse divertido lo suficiente con la humillación. «Hijo», logró susurrar finalmente, «me están lastimando en la feria, 2 policías». Su voz falló nuevamente, pero no necesitó decir más nada.
Del otro lado de la línea hubo un silencio de 5 segundos que pareció una eternidad. Cuando Marcus volvió a hablar, su voz había cambiado completamente. Ya no era el hijo cariñoso hablando con la madre. Era el general Marcus Jefferson, comandante de tropas de élite, estratega militar, el hombre que había liderado misiones en territorios hostiles y nunca había perdido un soldado bajo su mando. Mamá, dime exactamente dónde estás. No cuelgues el teléfono. Voy para allá ahora. La frialdad en su voz era aterradora, una calma letal que Alma reconoció de las pocas veces que había visto a su hijo verdaderamente furioso. Mientras Alma mantenía el teléfono escondido, tratando de no llamar la atención de los policías que aún la rodeaban como depredadores, jugando con una presa herida, Marcus ya estaba en movimiento del otro lado de la ciudad. Su base militar quedaba a 40 minutos de aquel barrio en condiciones normales de tráfico, pero Marcus Jefferson no estaba dispuesto a aceptar condiciones normales en aquel momento. En cuestión de 2 minutos, había movilizado una unidad de respuesta rápida, requisado un vehículo militar y activado protocolos que normalmente estaban reservados para situaciones de seguridad nacional. Sus soldados, que lo conocían desde hacía años y jamás lo habían visto con aquella expresión en el rostro, obedecieron las órdenes sin cuestionar, aún sin entender completamente lo que estaba pasando. Situación de emergencia familiar. Fue todo lo que Marcus dijo, pero el tono de su voz dejó claro que cualquier retraso sería considerado traición personal. Mientras tanto, los dos policías continuaban su show de sadismo, aparentemente energizados por la falta de resistencia de la víctima y por la pasividad de los espectadores. El mayor había encontrado la cédula de identidad de Alma entre las cosas esparcidas en el suelo y leía en voz alta con sarcasmo la información personal de ella, como si fuera motivo de burla. Alma Jefferson, 77 años, viuda, anunció al compañero, otra vieja inútil que debería estar en casa en lugar de perturbar el orden público. El más joven sugirió que la llevaran a la comisaría solo para darle un susto, como si la humillación y la violencia física no fueran suficientes. Alma permanecía en el suelo, protegiendo el teléfono con el cuerpo, oyendo la respiración controlada del hijo del otro lado de la línea. No sabía que Marcus estaba siendo actualizado en tiempo real sobre su ubicación exacta a través del GPS del teléfono, ni que había desviado una unidad de vigilancia militar que estaba haciendo patrullaje de rutina en la región. Lo que sabía era que, por primera vez en 77 años, sentía que alguien verdaderamente poderoso venía en camino a defenderla. El rugido del motor militar cortó el aire matinal del barrio como un trueno en día claro, haciendo que los pájaros alzaran vuelo y los perros comenzaran a ladrar en una reacción instintiva al sonido de algo peligroso acercándose. Era un sonido que no pertenecía a aquel lugar, grave, potente, amenazador de una forma que hacía que las personas detuvieran lo que estaban haciendo y miraran alrededor, buscando la fuente. Los dos policías interrumpieron su diversión sádica y miraron hacia la dirección del ruido, frunciendo el ceño con irritación, como si estuvieran siendo interrumpidos durante un juego particular. Lo que vieron les hizo perder toda la arrogancia que habían demostrado en los últimos 20 minutos. Una camioneta militar negra, blindada, con placas oficiales del ejército americano, cortando el asfalto a alta velocidad y frenando de forma brusca a apenas algunos metros del vehículo policial. La nube de polvo levantada por el freno cubrió temporalmente la escena, creando un momento de suspenso cinematográfico que hizo que todos los espectadores contuvieran la respiración. Cuando el polvo se asentó, 4 soldados emergieron del vehículo en formación de combate, vestidos con uniformes impecables, botas lustradas, expresiones serias y armas que, aunque no estuvieran apuntadas, estaban claramente accesibles.
Pero fue cuando se abrió la última puerta que la atmósfera cambió completamente. Marcus Jefferson bajó del vehículo con la presencia de mando que había sido desarrollada a lo largo de 25 años de carrera militar, 17 misiones internacionales e incontables situaciones, donde su liderazgo había sido la diferencia entre vida y muerte para sus hombres. No corrió, no gritó, no hizo gestos desesperados. Simplemente caminó con aquella caminata militar distintiva, cada paso medido e intencional, cada movimiento irradiando una autoridad que hacía que las personas instintivamente se apartaran de su camino. Los dos policías, que minutos antes se comportaban como dueños absolutos de la situación, ahora parecían dos niños que habían sido sorprendidos haciendo algo malo por los padres. La diferencia de postura era gritante. Ellos, que se creían poderosos con sus armas e insignias, ahora se encogían ante un hombre que irradiaba poder real, no la ilusión de poder que viene de intimidar ancianos indefensos. Marcus se acercó a la escena con la calma letal de un depredador, que finalmente encontró a su presa, y cuando sus ojos se posaron en la madre caída en el suelo, ensangrentada, con el vestido rasgado y el rostro marcado por las lágrimas y la humillación, algo se rompió dentro de él de una forma que jamás había experimentado en 2 décadas y media de servicio militar. Había visto soldados muertos, civiles heridos en zonas de guerra, atrocidades que la mayoría de las personas no conseguiría imaginar, pero nada, absolutamente nada, lo había preparado para ver a la mujer que lo crió, que trabajó en 3 empleos para pagar sus estudios, que cosía uniformes militares en casa para complementar los ingresos, reducida a aquel estado por 2 hombres que juraron proteger y servir. La transformación en su expresión fue visible para todos los presentes. El hijo cariñoso desapareció completamente, sustituido por el general que había comandado operaciones en territorios hostiles, donde la misericordia era un lujo que pocos podían darse. «Soldados», su voz cortó el silencio como una cuchilla, «documenten todo. Quiero cada ángulo grabado, cada palabra registrada, cada herida fotografiada. Esto va a ser usado como evidencia». Los 2 policías trataron de recomponerse, el mayor tratando de usar su autoridad local contra la autoridad federal que acababa de llegar. «Mire aquí, general, o lo que sea que usted sea, esta es nuestra jurisdicción. La vieja estaba causando problemas y nosotros solo hicimos nuestro trabajo». Marcus se volvió hacia él con una lentitud calculada. Y cuando sus ojos se encontraron, el policía entendió inmediatamente que había cometido el error más grave de su carrera. «Su trabajo», Marcus repitió, su voz baja pero cargada de una furia controlada que era mucho más aterrorizante que cualquier grito. «¿Es golpear a una anciana de 77 años que iba a comprar frutas? ¿Su trabajo es romper el bastón de una señora que apenas puede caminar? ¿Su trabajo es rasgar la ropa de una mujer que podría ser su abuela?» Cada pregunta era un golpe verbal, y Marcus dio un paso adelante con cada frase, forzando al policía a retroceder hasta que su espalda tocó el vehículo. «Porque si ese es el trabajo de ustedes, entonces ustedes son criminales uniformados, y yo trato a los criminales de una forma muy específica». El silencio alrededor era absoluto, quebrado solo por los clics de las cámaras de los soldados documentando todo y por los sollozos ahogados de algunos espectadores que finalmente comprendían la gravedad de lo que habían presenciado. Lo que pasó en los minutos siguientes se volvió legendario en el barrio y después se viralizó en las redes sociales como un ejemplo raro de justicia inmediata en un país cansado de ver impunidad. Marcus ordenó que los 2 policías se arrodillaran en el mismo asfalto donde habían forzado a su madre a sangrar. Y cuando trataron de protestar, simplemente mostró la identificación militar e informó que estaba activando protocolos federales
para investigación de crímenes de odio y abuso de autoridad cometidos contra un miembro de familia militar. Ustedes tienen dos caminos, dijo, mientras los soldados formaban un perímetro alrededor de la escena. O cooperan totalmente con la investigación que está comenzando ahora, o trato esto como un ataque a un dependiente militar y descubren lo que significa enfrentar la justicia militar. Las esposas que habían planeado usar en Alma terminaron en sus propias muñecas, aplicadas por los soldados de Marcus mientras él se arrodillaba al lado de la madre, limpiando la sangre de su rostro con la delicadeza de un niño cuidando un pajarito herido. «Perdona la demora, mamá», susurró, «pero ahora se acabó. Nunca más nadie va a poner un dedo sobre ti». Alma miró al hijo, después a los dos hombres esposados siendo colocados en la parte trasera de la camioneta militar, después a la multitud que ahora aplaudía y lloraba al mismo tiempo, y finalmente dijo lo único que importaba en aquel momento. «Solo quiero ir a casa, hijo, y tomar una taza de té en mi sofá». Marcus la ayudó a levantarse con todo el cuidado del mundo. Recogió los pedazos del bastón roto que serían usados como evidencia y la llevó al vehículo militar, pero no antes de volverse una última vez hacia la multitud y decir algo que resonó por todas las cámaras que transmitían en vivo. Su nombre es Alma Jefferson. Tiene 77 años, trabajó toda la vida, crió hijos decentes y merece respeto. Y cualquier persona que crea que puede maltratar a una señora por el color de su piel, va a descubrir que yo no olvido, no perdono y no me rindo. Aquella tarde, mientras Alma tomaba té en su sofá favorito, dos expolicías descubrían lo que significaba enfrentar las consecuencias de sus propios actos, y un país entero se recordaba de que, a veces, la justicia llega en la forma de un hijo que nunca olvidó de dónde vino ni quién le enseñó a ser hombre de verdad.